trasciende el interés individual, estamos enfocando esta problemática como un colectivo. ¿Y cuál es ese colectivo? El conjunto de empleados y empleadas públicas del Estado. Bueno, la primera pregunta: ¿es necesaria una reforma al empleo público y es necesaria en este momento? Es lo que acabamos de señalar, ¿no es cierto? Creemos que no, que este no es el momento oportuno por la coyuntura política y social que está viviendo nuestro país. Además, a puertas de una reforma, no una reforma, sino la elaboración de una nueva constitución política que nos podría permitir asentar en ella principios muy diferentes de los que hoy día existen. Y por lo tanto, fortalecer o incluso también a través de esa misma expresión debilitarnos aún más. Así que ojo, no necesariamente estamos por ver cómo se va a integrar esta convención constitucional. Y si esta convención constitucional desgraciadamente, ¿no es cierto?, se integra en forma mayoritaria por grupos que no son simpatizantes de la visión de un empleo público vinculado al trabajo decente, bueno, en realidad vamos a tener peores resultados de los que hoy ya tenemos, aunque yo sinceramente discrepo de peores resultados, porque lo que ya tenemos es bastante malo. La prohibición, ¿no es cierto?, de negociación colectiva, la prohibición del derecho a huelga, todas cuestiones planteadas en la propia Constitución del Estado. Así que desde ahí ya partimos absolutamente mal en la actualidad, ¿no?, con un estatuto que además no respeta las innumerables convenciones internacionales que han sido ratificadas por Chile en la materia, específicamente todas aquellas relacionadas con la OIT. Ahora, yo haría también una... Siguiente, por favor. Yo también haría una reflexión antes de entrar. Otra pregunta que se las voy a dejar tirada. La pregunta es, lanzada, perdón, ¿por qué tenemos los trabajadores que nos denominamos públicos del Estado que tener un estatuto o una reglamentación diferente a la de los demás trabajadores de la nación, de la república? Esa es una pregunta que les lanzo de inicial y que espero que la podamos contestar al final. Orígenes de la propuesta que impulsa el gobierno, someramente hablamos de que esto viene ya desde el año 2016-2017, en un estudio del CEP, que hace, ¿no es cierto?, y que luego, ¿no es cierto?, se junta en el 2018 con Libertad y Desarrollo y Chile 21, o sea, con otras entidades o consultoras de estas materias, para hablar de la gestión de personas en el Estado. Eso, ya convergen no solamente de un signo político, sino que de otros signos políticos, a estudiar nuestra realidad, pero sin nosotros. Y de todas maneras, estos son estudios que se hicieron desde una mirada externa. En el 2021 se realiza la consulta pública del anteproyecto de ley sobre empleo público, que tiene que haber llegado a muchos de ustedes. Desde los jefes de servicio, ¿no es cierto?, se distribuyó esta encuesta para ser respondida y que por lo menos el gremio de la ANEF planteó a todos sus gremios base que esta consulta o encuesta no fuera contestada. En el año 2017, en paralelo, digamos, el programa de Sebastián Piñera contemplaba ya una reforma al estatuto administrativo, 2018-2022. Y luego ingresan esta idea y este estudio del 2018 en la agenda de modernización del Estado del 2019, y es por eso que Jorge plantea, ¿no es cierto?, que este gobierno lo señala como un tema de modernización, ¿ah?, no prácticamente una reestructuración, sino que una modernización como aquella que vivimos en periodos del año 2005, si mal no recuerdan, del gobierno de Lago, que también tuvo, ¿no es cierto?, la plataforma de modernización del Estado. Siguiente. Un Estado para la ciudadanía, ¿no es cierto?, que es el texto del Centro de Estudios Públicos, CEP, informe de la Comisión de Modernización del Estado, producto del cual, ¿no es cierto?, sacan este texto denominado Un Estado para la ciudadanía, ¿no?, que suena bonito, pero vamos a ver qué significa esto para nosotros, los trabajadores. La Comisión ha estimado que las propuestas pueden organizarse en torno a 3 grandes ejes: asegurar una mejor deliberación en el diseño de las políticas. Esto conlleva, ¿no es cierto?, una mejor participación de todas las entidades afectadas,
Avanzar hacia un Estado mejor gestionado, para lo cual se propone actuar en 4 áreas de gestión que están previamente definidas: persona, financiera, de la información y organizacional. Y diseñar y mejorar los mecanismos de evaluación, de control y de transparencia del funcionamiento del Estado. Estos 3 grandes ejes son cuestiones que en numerosas ocasiones hemos tratado y hemos evidenciado que no hay que ser un estudioso para darse cuenta que ahí estamos fallando y que ahí tenemos serios problemas. Pero este diagnóstico que podemos compartirlo y decir que son efectivamente ejes relevantes, los podemos ver desde miradas muy diferentes, muy diferentes. Así que ahí está, digamos, el problema de fondo, de cómo vemos nosotros desde el mundo de los trabajadores y trabajadoras estos 3 grandes ejes que por supuesto tienen que ver con el tema, ¿no? Pero cómo lo entendemos es la gran diferencia. Siguiente. Bueno, un Estado para la ciudadanía, dice el CEP. Ustedes ahí lo pueden leer, para que voy a estarlo repitiendo, ¿no es cierto? Pero en definitiva, ellos quieren establecer que, en definitiva, ¿no es cierto?, estos cambios van a ayudar a establecer un nuevo estatuto para regirlo. Hablan siempre de estatuto administrativo, ¿no es cierto? Se propone cambiar este régimen de empleo público que según ellos es confuso, ¿no es cierto?, y tiene fuentes diversas, a una nueva modalidad única. La carrera funcionaria, ellos tienen la idea de que se amplía, ¿no es cierto?, al poder tener movilidad horizontal, es decir, cambiarse dentro de los propios servicios públicos afines, basándose en elementos como el mérito, ¿no es cierto?, y las evaluaciones individuales de desempeño, y otros ejes que al final de cuentas nos han planteado una y otra vez y nos han replanteado diferentes formas de evaluación, y siempre hemos caído en lo subjetivo y nunca han tenido mayor validez después cuando ha cambiado el signo político del gobierno de turno. Hemos visto cómo las calificaciones de lista 1, de notas de mérito y todo lo demás han valido nada frente al cambio político, ¿no es cierto?, de las autoridades, que simplemente desconfían de las calificaciones anteriores y dicen, no, esto no tiene mayor valor. Eso lo hemos vivido ya cada vez que ha cambiado el signo político. Además, se propone que el jefe de servicio defina, ¿no es cierto?, y publique su plan estratégico, ¿ya?, como una especie de carta gana de para dónde va, la estructura orgánica del servicio y cómo se organizan sus funciones, cuestión que ya está, que ya se ha hecho innumerables veces. Según ello, así se podría transparentar la carrera que pueden hacer los funcionarios y que no existe hoy día para las contratas y los honorarios, lo cual no es ninguna novedad y es producto de la errónea aplicación del propio estatuto administrativo. Respecto de la terminación del vínculo, se propone que pueda hacerse tanto por necesidades del servicio, o sea, asimilándolo al código del trabajo, necesidades de la empresa, según causales previas, con derecho a indemnización. Y aquí está una de las más grandes zanahorias que ellos colocan y que la gente, al pasar, ¿no es cierto?, al primer ojo, lo ve con cierta ventaja, ¿no? Otros lo llaman, que si no se llama indemnización, se podría establecer como un seguro de desempleo. Siguiente. El programa de Sebastián Piñera habla, ¿no es cierto?, de personas en el Estado y habla de modernizar el estatuto administrativo, despejando esa duplicidad de aplicación con el Código del Trabajo. O sea, ahora quiere que todos lo seamos. Incrementar la movilidad vertical y horizontal de los funcionarios al interior de las instituciones, y a eso lo llaman carrera funcionaria. Y seguir profundizando, ¿no es cierto?, las funciones del servicio civil y de la alta dirección pública, no obstante que ambas instituciones han demostrado ser ineficientes en muchos aspectos, que lo podemos comentar más adelante. Siguiente. Y que se han terminado politizando malamente, no politizándose en el buen sentido. El punto sobre gestión de personas en el Estado, remuneración. Ahí hay un eje que ellos consideran importante. La remuneración dependerá del grado, cuestión que también existe, el que debe estar vinculado al cargo y no a la persona, ¿ya? Eso nunca ha sido de otra manera, siempre el grado ha estado vinculado al cargo. Así lo dice el estatuto, o sea, que al final esté dando cuenta de la persona a la cual tú quieres beneficiar, esa es una de
de las tergiversaciones y de las manipulaciones permanentes durante décadas que se ha hecho a la aplicación del estatuto. Dice, no se justifican aumentos de grado en la misma función. Bueno, eso parte de un error conceptual, porque no necesariamente te aumentas de grado porque cambiaste de función. Tú también tienes que considerar que a medida que la persona adquiere experiencia, a medida que transcurre el tiempo, esa persona debe necesariamente ir ganando más, porque la vida va cambiando y su vida va cambiando. De ser un joven, ¿no es cierto?, que ingresa soltero, sin hijos, termina, ¿no es cierto?, construyendo una familia, construyendo lo que sea, pero va a ir cambiando su vida. Y esa vida va a ir exigiendo más remuneración. Esa es la lógica de toda vida humana. Y el trabajo debe ir vinculado a esas diferencias que se van dando. Entonces, no es que uno necesariamente vaya, se justifique la carrera funcionaria en la medida de acceder a más responsabilidades o de acceder a una nueva función, sino que también debemos valorar el permanecer en la misma, y eso ya tiene un valor intrínseco, que es el tiempo que te va a dar la propia experiencia, y que era lo que estaba previsto en el propio estatuto. En lugar de ir aumentando de grado, ¿no es cierto?, ellos dicen existen asignaciones complementarias que están previamente establecidas, y es fue lo que ocurrió en 2005 con las zanahorias de los PMG. En vez de aumento de sueldo se le llamó de otra manera, y hoy día nos estamos pisando la cola con ello. La mesa propone una racionalización y simplificación de la actual dispersión de asignaciones especiales. Claro. Siguiente. Se propone que en caso que los funcionarios que ingresen al Estado bajo esta nueva regulación, ¿no es cierto?, o quienes se acojan a ella según lo que se propone, se equiparen los derechos laborales del Código del Trabajo, en particular en relación a la desvinculación. Ese es uno de los grandes golpes que se da acá, es decir, pasamos de un régimen estatutario a un régimen de carácter laboralista, por decirlo así, que aquellos que me escucharon alguna vez con una charlita que yo daba, que estaba de moda hace unos cuantos años atrás, sobre el estatuto administrativo, yo les hablaba de las dos grandes doctrinas en materia de trabajo público, que es el régimen estatutario propiamente, que lo hemos copiado de los regímenes estatutarios de la Europa Central, principalmente Francia, España, y el job position, ¿no es cierto?, o posición de trabajo, que es el régimen digamos, la doctrina anglosajona en la materia, y que la tienen países como Inglaterra, Estados Unidos, Canadá, Australia, del mundo anglosajón. Y que tienen esa diferencia. Por eso les hice la primera pregunta. ¿Por qué los funcionarios del Estado deben tener un régimen diferente a un trabajador común? Porque esa pregunta, estimados y estimadas, nos la van a hacer en muchas partes. ¿Ya? Bueno, así la desvinculación por alguna de las razones mencionadas anteriormente dará origen al pago de una indemnización. Nuevamente están recalcando que con esto la gente se va a ir contenta, sin perjuicio de mejoras que puedan aplicarse a dicho instrumento en el futuro, o sea, esta supuesta indemnización que se va a aplicar bajo ciertas causales. Y esta indemnización será aplicable a quienes se acojan al nuevo sistema y no será retroactiva. Por lo tanto, para aquellos que se van a jubilar, por ejemplo, aquellos que son de planta, no los va a afectar. Por lo tanto, considera los años de servicio desde la vigencia de esta norma, para aquellos, por ejemplo, que estamos a contrata o incluso a honorarios. Siguiente. Bueno, ¿por qué crear una consulta, no es cierto?, para alinear al empleo público con el neoliberalismo. Los principales ejes que aborda la propuesta presentada a consulta pública son los siguientes. Siguiente. Para los que hoy desempeñan labores permanentes, cuyo vínculo laboral es con un contrato honorario o a contrata, y ojo con esto, porque esto es claramente el reconocimiento de la tergiversación de la figura honoraria, ¿no? La figura honoraria nunca debió haber realizado labores permanentes que no... A ver, voy a partir de la letra A. El estatuto habla de lo permanente y lo transitorio, y de labores propias e impropias. No dice impropias, eso es de mi chacra, pero habla de labores propias. Las labores propias del servicio dan origen a funciones que pueden ser tanto permanentes como transitorias. Esa era la razón de las plantas y las contratas. Los honorarios eran
labores de carácter accidental, por supuesto, y que no correspondían a la función propia del servicio. Y ustedes, mejor que nadie, saben que eso empezó a tergiversarse y a manipularse de muy temprana data, desde la época de la dictadura hasta la fecha, manipulando la contratación de personas a honorarios que terminaban realizando funciones propias del servicio y, más grave aún, permanentes. Se crea un nuevo régimen de contratación en esta propuesta, pasando a tener una relación laboral indefinida con el Estado, por lo tanto, con una indemnización por egreso no voluntario en determinadas circunstancias. Tampoco se trata de todo evento, ni tampoco cuando uno quiere irse y dice, bueno, me voy, pero me voy con mis añitos de servicio, me los pagan. Eso no es aquí ni en la Quebrada Lají, así que ese sería el sueño del pibe si ustedes lo están pensando. Siguiente. Todo nuevo funcionario que ingrese a la administración pública lo deberá hacer en este nuevo régimen laboral. O sea, esto rige, por supuesto, in actum desde ese momento que se publique en adelante, mediante un proceso competitivo y abierto a la ciudadanía. Con ello, si bien no se cambian las actuales condiciones de contrato de los funcionarios de planta, o sea, ellos van a suceder, se irá, ¿no es cierto?, en la práctica esta modalidad de contratación se iría extendiendo en el tiempo, dando paso finalmente a un solo tipo de contrato, que sería el que ellos proponen, extinguiéndose necesariamente por el transcurso del tiempo las plantas. Siguiente, como las conocemos. 3. Se abre la posibilidad para que los funcionarios puedan moverse entre instituciones, permitiendo así que su desarrollo laboral no esté solamente limitado a las oportunidades que tienen al interior de un determinado servicio, o sea, lo que ellos llaman la modalidad, la movilidad horizontal. Cada jefe superior de servicio fijará los mecanismos generales para la movilidad al interior de cada institución, así como los aumentos de grado. O sea, queda a la pinta de un ciudadano que en un momento coyuntural llega a tener la jefatura de un servicio. Siguiente. Lo que se propone sobre mejora del sistema de evaluación de desempeño como parte del tercer eje. Estábamos viendo remuneración, pasamos al tema de evaluación de desempeño. Esta será realizada por cada jefe directo, ya no la junta calificadora, esta se extingue. La propuesta es extinguir estas juntas calificadoras. Incluirá en forma complementaria una autoevaluación del propio funcionario, evaluación de pares, ¿ya? O sea que los que están mis compañeros también me evalúen, así como la evaluación de la satisfacción de los usuarios. ¿Ya? O sea, también se va a considerar cuál es la evaluación que te hace el perico que por algo sé tú atendiste en algún momento. Y todos estos, ustedes se fijan, tienen algo en común. Una enorme y peligrosa subjetividad. Porque depende cómo yo amanecí, ¿no es cierto? Es como yo voy a ver el mundo ese día. Yo amanecí, no sé, con algún problema y voy a verlo todo con el problema. Estoy hablando desde el usuario que va a atenderse, voy a utilizar aquí a un servicio emblemático de atención de público como es el IPS, y no es cierto, ahí está el Lucho, ¿no es cierto?, que me puede ayudar. Y llega, ¿no es cierto?, alguien y no sé, pues tuvo un mal día o amaneció mal, y le parece que el funcionario le está hablando en chino, le molesta, y se va a quejar. Y esa queja, ¿no es cierto?, va a ser parte de tu evaluación de desempeño. ¿Ya? Y también va a ser parte de tu evaluación de desempeño de tus propios pares. O sea, que nosotros vamos a un kinder, vamos a un grupo escolar, a un club de amigos que nos van a tener que evaluar por nuestra simpatía. Porque perdónenme, vuelvo a repetir, esto está todo sujeto a elementos subjetivos. Y está claro que entre mayor sea la subjetividad, más lejano va a ser esa evaluación de tu persona. Y ojo, o sea, de tu función, no de tu persona, de tu función. Y ojo, porque aquí si ustedes ven, falta una. La evaluación que deberían hacer los que están abajo de los que están arriba. Es decir, la evaluación de nosotros respecto de nuestra jefatura. Esa no está. Esa no está. Y sería igualmente subjetiva. Yo no digo que no lo sea, pero no está. La calificación final de los funcionarios entonces tendrá que distribuirse siempre en 3 grupos de evaluados. ¿Ya? La jefatura, mis pares y los usuarios. Y las de jefatura deberán generar planes para abordar las brechas de desempeño de su equipo. O sea, el equipo que esté más o menos, que esté malito, que esté muy bien. Con capacitación, alternativas de desarrollo, movilidad o egreso. O sea, también la patada respectiva. Perdonen el vocabulario. Siguiente.
4, se acotan los cargos de confianza, qué maravilla, de cada gobierno, ¿no es cierto? Creando una nueva categoría de funcionarios. Recuerdan, a los que somos más antiguitos, que esto ya no suena conocido cuando crearon la alta administración pública. La alta administración pública era para evitar el cueteo, para evitar el pituto a nivel de jefaturas. Sin embargo, en la práctica resultó siendo una herramienta más del gobierno de turno para hacer ganar esos concursos a gente de su ámbito y simpatía política. Hoy día se pretende rebajar esta categoría de asesores de gobierno, ¿no es cierto?, que son los personal de confianza, acotarlo a un porcentaje de la dotación máxima que será fijado para cada servicio, y esta relación laboral que va a existir se va a terminar junto con el cese de funciones de la autoridad que lo nombró. Sin derecho a indemnización, porque obviamente van a entrar sabiendo que es una asesoría y sabiendo que van a terminar con quienes lo colocaron en el cargo, el gobierno de turno, que hasta ahora dura 4 años. No sabemos cuánto va a durar después de que la Convención Constitucional haga su pega. Siguiente. Quinto, se regula el teletrabajo en el Estado. Quinto eje, teletrabajo. Ahora lo quieren regular para el Estado. Recuerden que ya salió una ley para el sector privado con bastante problema, bastante laguna, permitiendo que cada jefe de servicio determine las funciones y los funcionarios que pueden acogerse a esta modalidad de trabajo. Se va a facultar a los jefes de servicio para autorizar la exhibición de control horario a un porcentaje de su dotación, que por razones fundadas y evaluadas con diversos criterios podrán mantener estas funciones desde sus casas. Cada jefe de servicio podrá definir un plan progresivo, seguro y ordenado para que su institución avance según su propia naturaleza, acordando la función y personas que van a poder trabajar a distancia en diversas modalidades. Estos planes deberán ser aprobados por el Ministerio de Hacienda, así van a ir cambiando, evaluados y mejorados paso a paso. Esa palabra se les pegó por lo de la pandemia. Siguiente. Sancionar de manera efectiva las faltas a la probidad, maltrato y acoso laboral y sexual, perfeccionando los procedimientos y estableciendo la dedicación exclusiva en los sumarios administrativos. O sea, aquel que sea nombrado fiscal o investigador, bueno, en estas materias se parte del sumario, así que el fiscal estaría dedicado exclusivamente a resolver la problemática que se le presenta en materia de probidad, maltrato y acoso. Eso no había por qué decirlo, una cuestión que se ha estado haciendo, ¿no es cierto?, constantemente, en algunos con mejores resultados que otros, pero que obviamente sí tiene que ser modificado y ponerse a la altura de las circunstancias, ¿no? Porque estamos muy al debe en estas materias. Siguiente. ¿Qué hay detrás de esta consulta? Bueno, el gobierno busca, aquí pueden algunos discrepar, obviamente, de todo lo que aquí se ha dicho, busca proveer un manto de legitimidad, ¿no es cierto?, una iniciativa de un gobierno moribundo, le pone aquí el compañero Manuel, producto de la movilización social, ¿no es cierto? No le quedó otra alternativa que abrir una oportunidad de cambio estructural al modelo. Yo creo que habría sido más sensato que no lo hiciera. En razón de ello, apresura, ¿no es cierto?, este tema, pretendiendo incorporar una serie de leyes que nos dejen anclados al neoliberalismo. Eso es lo que algunos podemos señalar que se pretende tras esta consulta, revestirla de legitimidad, tanto desde el punto de vista de la ciudadanía como de los propios funcionarios públicos que contestaron esta encuesta. Siguiente. Entonces, el gobierno busca construirse el mejor escenario para poder ir adelante con este anteproyecto y utiliza, ¿no es cierto?, a su favor la frustración y malestar que provoca en la ciudadanía la falta de recursos en los servicios públicos, que ni siquiera tiene que ver con los que trabajamos ahí, a veces la crítica al tipo de atención que se presta a la ciudadanía, y de esa manera, obviamente, una ciudadanía, una opinión pública que muchas veces nos ha criticado, podría tener un espacio acá para desquitarse. La formulación de estas preguntas burdamente sesgadas condicionan respuestas en una dirección, ¿cierto? Apoyar el proyecto que está ideando el gobierno. Siguiente.
Una táctica de contención para lograr la mantención de las condiciones actuales, si bien puede ser una salida en el marco de esta coyuntura, no lo es en el mediano y largo plazo. O sea, no nos podemos mantener negándonos a los cambios. No podemos. Tenemos que ser más imaginativos que eso y adelantarnos y tener claridad en una propuesta unitaria que como trabajadores del sector público nos haga aparecer dominando el tema y no que nos pillen en descampado, en el que no sepamos a qué atenernos y nos involucren en algo que efectivamente no queríamos llegar. Además, considerar que estamos a puertas de la Convención Constitucional, donde se espera obtener un nuevo texto de constitución política. Ello exige, y esto es para la ANEF, pensar propuestas y no quedarse en el conservadurismo de defender lo que hay. O sea, tenemos que ver más allá, tenemos que, como lo que acabo de decir, ¿no es cierto?, adelantarnos para quedarnos peleando solo la cosa pequeña, cuando llevamos mucho tiempo peleando la cosa pequeña y ha llegado el momento, incluso paradojalmente impulsado por este gobierno, para pegarnos el salto de los grandes cambios a favor de los trabajadores y trabajadoras del sector público. Siguiente. Entonces, tenemos que intervenir desde una mirada estratégica, que es lo que deberíamos, ¿no es cierto?, nosotros acá como mesa local pretender hacer en nuestro espacio y con nuestra realidad, y poder de esa manera presentar un enfoque, yo diría, ambicioso, idealista, ¿no? Porque sabemos que al llegar a la negociación vamos a perder con lo que empezamos. De eso se tratan las negociaciones, pero por eso tenemos que esperar aspirando a lo más, ser ambiciosos en nuestra lucha por nuestros propios derechos laborales. Siguiente. Y ahí está el asuntito, ¿no es cierto?, de lo que les queríamos presentar. Esto es algo que, repito, yo nunca soy persona que se atribuye a trabajo ajeno, no he hecho más que tratar de interpretar, un poco poniendo algo de mi chakra también, esta presentación que elaboró Manuel Gajardo, y que ha sido conocida a nivel de los gremios base nuestros y parece que también de algunos de los gremios de la salud. Así que eso es, compañero y compañera, lo que hoy día tenemos como anteproyecto con estos tres ejes principales, tomando diferentes aspectos, como son la remuneración, el teletrabajo, el maltrato, el acoso laboral y sexual, ¿no es cierto?, la falta de la probidad, y uno de los más importantes, ¿no es cierto?, la estabilidad en el empleo, que ellos le llaman una estabilidad movible hacia arriba y hacia los lados, y que está también engatusada por causales de despido, podríamos llamarlo, que ellos le llaman egreso, no voluntarias, que estarían revestidas de una indemnización, un monto que nadie habla de qué se trata, sino que habría una indemnización, o en su defecto vuelve la idea del seguro de cesantía. Y antes de terminar, quiero decir, para con justicia decirlo, que esto no es un detrimento del estatuto, del régimen estatutario chileno, que lleva 8 estatutos administrativos en su historia, no es algo que ocurra ahora, estimado y estimada. Es un detrimento que viene durante décadas. El posicionamiento del neoliberalismo no se inicia con los gobiernos de Piñera. El posicionamiento del neoliberalismo que acentúa los problemas del capitalismo en Chile vienen desde la dictadura hasta la recuperación de la democracia y los gobiernos que hemos tenido. Y eso ha ido de la mano del detrimento de la función pública. Y acuérdense lo que les dije del modelo anglosajón. Ahí está involucrado Estados Unidos. Estados Unidos tiene otra mirada de la administración del Estado. Y por lo tanto este modelito, nosotros siempre copiamos y copiamos mal, vemos con mucha gracia quedar bien con Estados Unidos y con el mundo anglosajón en general, y por eso desde hace ya décadas nos han venido de manera, de hecho, de facto, modificando el estatuto administrativo para mal y manipulando las prerrogativas, manipulando los beneficios, manipulando los conceptos, hasta la vergüenza de lo que hoy es el contrato honorario y la carrera funcionaria, que obviamente no existe. Entonces, con eso, estimados compañeros y compañeras, termino la presentación y dejo abierta la palabra para impresiones, comentarios, y después pasemos a la tercera etapa de la reunión, que sería ya ver cómo podemos hacer trabajo y organizar esta mesa.